¿Alguna vez te has preguntado si las cosas que haces o dejas de hacer en la intimidad con tu esposa tienen consecuencias espirituales que desconoces? ¿Te has cuestionado qué piensa realmente el creador del universo sobre las prácticas íntimas dentro del matrimonio que la iglesia tradicional nunca se atreve a mencionar? Hoy traigo ante ti una de las revelaciones más liberadoras y al mismo tiempo más malentendidas sobre la sexualidad matrimonial, un tema que ha mantenido a millones de parejas cristianas viviendo en confusión, culpa innecesaria o peor aún, en frialdad íntima que está destruyendo sus matrimonios lentamente. No saltes este video por nada del mundo y no pienses que este es simplemente otro mensaje moralista que te dejará con más preguntas que respuestas, porque lo que estás a punto de descubrir es una revelación bíblica profunda que ha estado esperándote precisamente en este momento de tu vida matrimonial. Quiero recordarte un día más que no fuiste tú quien encontró este canal de Pecados Hebreos, sino que fue este canal el que te encontró a ti, exactamente cuando más necesitabas claridad sobre un tema que quizás te ha generado confusión durante años. Cada video de este canal tiene un propósito divino específico y el de hoy podría transformar completamente la intimidad en tu matrimonio. Antes de sumergirnos en el estudio bíblico profundo sobre lo que Dios realmente piensa acerca de las prácticas íntimas entre esposos, voy a contarte una historia que refleja la lucha que muchas parejas enfrentan en silencio. Esta historia contiene verdades que podrían liberar tu matrimonio de cadenas religiosas que nunca fueron puestas por Dios. Lo que le ocurrió a los protagonistas de esta historia podría ser exactamente el espejo de tu propia situación matrimonial. Si aún no estás suscrito, te pido que apretes ese botón ahora mismo, porque cada suscripción es una declaración de que deseas entender el diseño divino para tu matrimonio sin filtros religiosos que distorsionen la verdad. Comenta la frase "Quiero entender el diseño de Dios" como acto de compromiso con esta revelación. Y no abandones este video antes de tiempo, porque hacerlo sería perderte la libertad que el Señor tiene preparada para tu lecho matrimonial. Voy a comenzar con la historia. En las tierras fértiles de la antigua región de Canaán, donde los viñedos se extendían por las colinas y el aroma de los olivos perfumaba el aire del atardecer, vivía un hombre llamado Tobías, artesano de sandalias cuyo trabajo era conocido en toda la región por su calidad excepcional. Tobías había contraído matrimonio con una mujer llamada Raquel, hija de un comerciante de especias, y su amor era genuino y profundo desde el día en que sus familias arreglaron la unión. Los primeros años de matrimonio fueron de descubrimiento mutuo, de construir un hogar juntos, de aprender a ser uno en todos los aspectos de la vida. Pero había un área donde Tobías sentía una barrera invisible que no sabía cómo cruzar: la intimidad física con su esposa. Tobías había crecido escuchando a los ancianos religiosos del pueblo hablar de la intimidad matrimonial como algo que debía hacerse únicamente para procrear, en silencio, sin demasiada exploración, casi como un deber sagrado, pero incómodo. Su padre jamás le había hablado del tema excepto para decirle que un hombre piadoso no debía dejarse llevar por pasiones desenfrenadas, ni siquiera con su propia esposa. Raquel, por su parte, había recibido instrucciones similares de su madre, que su cuerpo era para dar hijos a su esposo, que debía someterse a sus requerimientos pero sin mostrar demasiado entusiasmo, porque eso sería impropio de una mujer virtuosa. Con estas enseñanzas grabadas en sus mentes, ambos se acercaban al lecho matrimonial con una mezcla de deseo natural y culpa aprendida. Sus encuentros íntimos eran breves, rutinarios, siempre iguales, y aunque ninguno de los dos lo expresaba abiertamente, ambos sentían que algo faltaba, que el diseño de Dios para la unión matrimonial debía ser más que aquello.
Un día, un mercader viajero de tierras lejanas llegó al taller de Tobías buscando sandalias para su largo viaje. Mientras Tobías trabajaba, el mercader, un hombre mayor de nombre Caleb, que había recorrido muchas naciones y conocido muchas culturas, comenzó a hablar de su propio matrimonio de 40 años. «Mi esposa y yo», dijo Caleb con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado, «hemos descubierto que el lecho matrimonial es como un jardín que Dios nos dio para cultivar juntos. Hay flores que nunca verás si no te atreves a explorar más allá de los senderos conocidos». Tobías, intrigado pero nervioso, preguntó qué quería decir. Caleb respondió con sabiduría: «Los religiosos te dirán que hay límites estrictos que Dios puso en la intimidad entre esposos, pero cuando lees las Escrituras con ojos limpios, descubres que dentro del pacto matrimonial, Dios dio libertad que los hombres han convertido en prisión. El Cantar de los Cantares celebra placeres que harían sonrojar a los ancianos de tu pueblo». Esa noche, Tobías compartió la conversación con Raquel, y juntos decidieron buscar la verdad en las Escrituras en lugar de seguir ciegamente las tradiciones de hombres. Lo que descubrieron transformó su matrimonio por completo. Leyeron el Cantar de los Cantares y encontraron descripciones de intimidad que iban mucho más allá de lo que les habían enseñado. Encontraron un esposo y una esposa explorándose mutuamente sin vergüenza, celebrando cada parte del cuerpo del otro con deleite santo. Encontraron pasión ardiente bendecida por Dios mismo, quien incluyó ese libro en las Sagradas Escrituras. Con esta nueva comprensión, Tobías y Raquel comenzaron a derribar los muros de inhibición que la religión había construido. Su intimidad se transformó de deber rutinario en celebración gozosa. Y lo más importante, no sintieron la condena del Espíritu Santo, sino su aprobación, porque estaban viviendo dentro del diseño original que Dios había establecido para el matrimonio desde el principio. La historia de Tobías y Raquel refleja la realidad de innumerables parejas cristianas que han sido encadenadas por tradiciones religiosas que no tienen fundamento bíblico sólido. Han sido enseñados que la intimidad matrimonial tiene límites estrictos que Dios supuestamente estableció, cuando en realidad muchos de esos límites fueron inventados por hombres religiosos que veían el placer sexual como algo inherentemente sospechoso, incluso dentro del matrimonio. Hoy vamos a examinar qué dice realmente la Biblia, no lo que dicen las tradiciones, ni lo que dicen los predicadores temerosos, sino lo que las Escrituras mismas revelan sobre la intimidad entre esposos. Antes de continuar, necesito establecer el fundamento bíblico desde el cual abordaremos este tema. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, declara: «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla». La palabra griega traducida como sin mancilla es amiantos, que significa no contaminado, puro, sin mancha. Este versículo establece un principio fundamental. El lecho matrimonial, es decir, todo lo que ocurre íntimamente entre esposos, es honroso y puro ante los ojos de Dios. No dice, el lecho matrimonial con ciertas restricciones específicas es honroso. Dice que el lecho matrimonial es honroso. Punto. La mancilla vendría de la inmoralidad fuera del matrimonio, no de lo que los esposos disfrutan juntos dentro del pacto. Este es el punto de partida bíblico que muchos han olvidado o ignorado. Dentro del matrimonio, Dios dio libertad extraordinaria. La pregunta no debería ser, ¿está esto específicamente permitido en la Biblia? Sino, ¿está esto específicamente prohibido? Y cuando examinamos las Escrituras con honestidad, descubrimos que las prohibiciones sexuales bíblicas se refieren a relaciones fuera del matrimonio, a adulterio, a fornicación, a homosexualidad, a bestialidad, a incesto.
pero no encontramos lista de prácticas prohibidas entre esposos dentro del pacto matrimonial. Ahora bien, sé que algunos están esperando que aborde directamente la pregunta del título, y lo haré. Pero primero necesitas entender el marco bíblico completo para que la respuesta tenga sentido y no sea sacada de contexto. El Cantar de los Cantares es el libro que más directamente habla de la intimidad matrimonial en toda la Biblia, y su inclusión en el canon sagrado es evidencia poderosa de que Dios no considera la sexualidad matrimonial como tema vergonzoso que debe evitarse. Este libro, inspirado por el Espíritu Santo, contiene descripciones de intimidad física que son notablemente explícitas para un texto religioso. La esposa describe el cuerpo de su amado con detalle apreciativo. El esposo describe el cuerpo de su esposa de pies a cabeza, incluyendo sus pechos, su vientre, y utiliza metáforas que los estudiosos hebreos reconocen como referencias a la intimidad oral. En el capítulo 4, versículo 16, la esposa invita: «Levántate, viento del norte, y ven, viento del sur, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta». Los comentaristas hebreos antiguos y los estudiosos modernos reconocen que huerto es metáfora clara de la intimidad femenina, y la invitación a comer de su dulce fruta es referencia a intimidad oral. Esta no es interpretación moderna forzada, es el entendimiento histórico del texto. El esposo responde en el capítulo 5, versículo 1. «Vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel». La respuesta indica que aceptó la invitación, y lo más significativo es lo que sigue: «Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados». Esta es la voz de Dios mismo, según los comentaristas, aprobando y celebrando la intimidad que acaba de describirse. Quiero que identifiques conmigo las mentiras religiosas que han encadenado a muchos matrimonios cristianos en esta área. Presta atención, porque quizás has creído algunas de estas mentiras sin siquiera cuestionarlas. Primera mentira que necesita ser expuesta: el sexo es solo para procrear. Esta idea no viene de la Biblia, sino de ciertos padres de la iglesia primitiva, influenciados por filosofía griega, que veía el cuerpo físico como inferior al espíritu. La Escritura presenta la intimidad matrimonial como buena en sí misma, no solo como medio para un fin. Primera de Corintios 7 habla de esposos cumpliendo el deber conyugal mutuamente y advierte contra negarse el uno al otro, sin ninguna mención de que esto sea únicamente para procrear. Segunda mentira destructiva: el placer sexual es inherentemente pecaminoso o sospechoso. Esta mentira contradice directamente el diseño de Dios, quien creó el cuerpo humano con capacidad de experimentar placer intenso en la intimidad. Si Dios hubiera querido que la intimidad fuera solamente funcional, no habría diseñado los cuerpos con las terminaciones nerviosas y capacidades de placer que tienen. El placer dentro del matrimonio es regalo divino, no trampa demoníaca. Tercera mentira paralizante: ciertas partes del cuerpo son sucias o prohibidas incluso entre esposos. La Escritura declara que Dios vio todo lo que había hecho, incluyendo el cuerpo humano completo, y dijo que era bueno en gran manera. No hay partes del cuerpo de tu cónyuge que sean sucias o prohibidas para ti dentro del matrimonio. El Cantar de los Cantares celebra el cuerpo completo sin vergüenza. Cuarta mentira limitante: si disfrutas demasiado la intimidad con tu cónyuge, es lujuria pecaminosa. La lujuria es deseo sexual desordenado dirigido hacia alguien que no es tu cónyuge o hacia prácticas que Dios prohíbe. El deseo intenso y el disfrute pleno con tu propio esposo o esposa no es lujuria, es exactamente lo que Dios diseñó. Proverbios 5
Instruye al esposo a estar siempre satisfecho con los pechos de su esposa y a regocijarse siempre en ella. La palabra siempre indica disfrute continuo, no ocasional y culpable. Si has creído alguna de estas mentiras, este mensaje llegó a ti en el momento exacto para liberarte. Comenta ahora mismo cuál de estas mentiras has creído, porque al exponerla a la luz, rompes su poder sobre tu mente y tu matrimonio. Y no pauses este video, porque hay más liberación esperándote en los minutos que siguen. Hay un personaje bíblico cuya historia ilustra poderosamente las consecuencias de permitir que la religiosidad fría reemplace la pasión legítima que Dios diseñó para el matrimonio. Estoy hablando nuevamente de Mical, la hija de Saúl y esposa del rey David, pero desde un ángulo diferente al que normalmente se enseña. Mical comenzó su relación con David llena de pasión. Las Escrituras dicen explícitamente que ella amaba a David, y ese amor la llevó a arriesgar su vida para salvarlo de los asesinos de su padre. Pero algo cambió drásticamente con el paso de los años. Cuando vemos a Mical por última vez en las Escrituras, es una mujer fría, crítica, que desprecia a su esposo por expresar gozo desinhibido ante el Señor. Lo que muchos no notan es la conexión entre su actitud crítica y religiosa y la consecuencia que sufrió: esterilidad permanente. Mical se volvió estéril no físicamente, sino relacionalmente. Su actitud de desprecio hacia la expresión libre de su esposo cerró toda posibilidad de intimidad genuina entre ellos. Este patrón se repite en matrimonios donde uno de los cónyuges adopta actitud de superioridad religiosa, criticando o limitando la expresión íntima del otro con argumentos de piedad mal entendida. El resultado es siempre esterilidad. Esterilidad emocional, esterilidad relacional y frecuentemente esterilidad en otras áreas de la vida matrimonial. El contraste está en Abigail, otra esposa de David, descrita como mujer inteligente y hermosa, que supo relacionarse con David de manera que producía vida y bendición en lugar de muerte y esterilidad. Las Escrituras no nos dan detalles íntimos de su relación, pero sí nos muestran que de ella vino descendencia, vino fruto, vinieron bendiciones. La pregunta que cada esposa debe hacerse es: ¿soy como Mical, permitiendo que religiosidad fría mate la pasión legítima en mi matrimonio? ¿O soy como Abigail, dispuesta a cultivar intimidad que produzca vida y fruto? Y la pregunta que cada esposo debe hacerse es: ¿estoy cultivando una atmósfera donde mi esposa pueda florecer en libertad? ¿O la estoy restringiendo con expectativas que ni siquiera tienen fundamento bíblico? Te pido ahora que busques en tu Biblia la historia de Mical y medites en las consecuencias de su actitud. Y mientras lo haces, comenta aquí desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber desde qué rincones del mundo está llegando este mensaje de libertad matrimonial, porque cada ciudad que mencionas es testimonio de que hay hambre por entender el diseño verdadero de Dios para el matrimonio más allá de tradiciones humanas. Vivimos en una época de extremos peligrosos. Por un lado, la cultura secular ha pervertido la sexualidad hasta límites grotescos, separándola completamente del pacto matrimonial y convirtiéndola en entretenimiento casual sin consecuencias. Por otro lado, ciertos sectores religiosos han reaccionado con una represión tan extrema que han hecho del lecho matrimonial un lugar de culpa y limitación en lugar de libertad y celebración. La verdad bíblica está en el medio. Libertad completa dentro del pacto, restricción absoluta fuera de él. Dentro del matrimonio, el lecho es honroso y sin mancilla. Fuera del matrimonio, toda expresión sexual es pecado grave. No es complicado, aunque los extremos religiosos y seculares lo han complicado innecesariamente. Este mes, las redes sociales están llenas de debates sobre sexualidad que ignoran completamente el diseño divino. Los que promueven libertinaje fuera del matrimonio
y los que promueven restricción dentro del matrimonio están ambos equivocados, solo que en direcciones opuestas. Tú, al estar aquí escuchando este mensaje, estás eligiendo el camino de sabiduría, buscar lo que Dios realmente dice en lugar de seguir ciegamente las voces culturales o religiosas que distorsionan su verdad. Te felicito por esa búsqueda. No muchos tienen el valor de cuestionar lo que siempre les enseñaron para descubrir lo que la Escritura realmente enseña. Eso requiere humildad y hambre de verdad que no todos poseen. Déjame llevarte ahora a un nivel más profundo, abordando directamente la pregunta del título, con la base bíblica que ya hemos establecido. La pregunta sobre prácticas orales específicas entre esposos ha causado confusión innecesaria, porque muchos buscan un versículo que diga explícitamente «esto está permitido» o «esto está prohibido», y ese versículo no existe para muchas prácticas específicas. Pero lo que sí existe es el principio claro que ya establecimos. El lecho matrimonial es honroso y sin mancilla. También existe el cantar de los cantares, con sus referencias metafóricas a intimidad oral que ya mencionamos. Y existe el principio de 1 Corintios 7, donde Pablo dice que el cuerpo de la esposa no le pertenece solo a ella, sino también a su esposo, y viceversa. El cuerpo del esposo no le pertenece solo a él, sino también a su esposa. Este principio de pertenencia mutua implica acceso mutuo. No hay partes del cuerpo del cónyuge que estén fuera de límites para el otro dentro del pacto matrimonial, siempre y cuando ambos consientan y ninguno sea forzado a algo que le cause genuino malestar o viole su conciencia. Aquí entra un principio adicional importante. Aunque todo está permitido, no todo es conveniente para cada pareja. Romanos 14 habla extensamente sobre cosas que son lícitas, pero que algunos creyentes no pueden hacer en buena conciencia. Lo que es libertad para uno puede ser tropiezo para otro. Dentro del matrimonio, ambos cónyuges deben comunicarse abiertamente sobre lo que les produce gozo y lo que les produce incomodidad, respetando mutuamente los límites de cada uno, sin imponer ni restringir innecesariamente. El esposo que genuinamente ama a su esposa no la presionará hacia prácticas que ella encuentra incómodas o degradantes. Pero la esposa que genuinamente ama a su esposo también estará dispuesta a explorar y crecer en la intimidad, no aferrándose a inhibiciones basadas en tradición religiosa en lugar de convicción bíblica genuina. La comunicación honesta es clave. Muchos matrimonios sufren en silencio porque ninguno de los dos tiene el valor de expresar sus deseos o sus límites. El esposo desea algo, pero tiene miedo de que su esposa piense que es pervertido. La esposa estaría dispuesta a intentar cosas nuevas, pero tiene miedo de parecer impropia. Y ambos viven en prisión de silencio que podría romperse con una conversación honesta y amorosa. Quiero que reflexiones. Hay conversaciones sobre intimidad que necesitas tener con tu cónyuge, pero has evitado por miedo o vergüenza. Si tu respuesta es sí, comenta algo que esta enseñanza está despertando en ti. Tu participación en los comentarios no es solo para mí, es para otros oyentes que necesitan saber que no están solos en sus preguntas y luchas. Permíteme también abordar una pregunta que sé que muchos tienen, pero pocos se atreven a hacer. ¿Qué pasa si mi cónyuge no está interesado en escuchar este tipo de enseñanza o en cambiar la dinámica de nuestra intimidad? Esta es una realidad dolorosa que muchos enfrentan y merece respuesta honesta. Primero, reconoce que no puedes cambiar a tu cónyuge. Solo puedes invitarlo al cambio y modelar la actitud correcta tú mismo. Si tu esposa ha sido condicionada por años de religiosidad restrictiva, no cambiará de la noche a la mañana por un video que tú escuchaste. Requerirá paciencia, conversaciones múltiples y sobre todo, que ella vea en ti
una actitud de amor genuino y no de presión egoísta. Segundo, ora fervientemente por tu cónyuge. Muchas barreras a la intimidad tienen raíces espirituales y emocionales que solo el Espíritu Santo puede remover. La oración persistente y específica por la libertad de tu cónyuge en esta área es más poderosa que cualquier argumento que puedas presentar. Tercero, examina si hay otras áreas de la relación que necesitan sanidad antes de abordar lo sexual. A veces, la resistencia en el área íntima es síntoma de problemas más profundos, resentimientos no resueltos, falta de conexión emocional, heridas que nunca fueron tratadas. Sanar esas áreas frecuentemente abre la puerta para crecimiento en la intimidad física también. Cuarto, considera buscar ayuda de consejero matrimonial cristiano que tenga visión bíblica equilibrada sobre la sexualidad matrimonial. Un tercer objetivo puede ayudar a facilitar conversaciones que son demasiado cargadas emocionalmente para tenerlas solo entre ustedes dos. Y quinto, mantén esperanza. He visto matrimonios transformarse completamente después de años de frialdad, cuando ambos cónyuges finalmente se rindieron al diseño de Dios y dejaron ir las restricciones humanas que habían limitado su intimidad. El cambio es posible, aunque raramente es instantáneo. Un día más te pido que comentes la frase "Ya estoy suscrito", si ya eres parte de esta familia. Cuando veo esos comentarios de mis oyentes fieles, mi corazón se llena de gozo, porque sé que este mensaje no cae en tierra vacía, sino en corazones hambrientos de verdad. Y si aún no estás suscrito, este es el momento de unirte mientras continuamos con revelaciones adicionales. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios sobre cuestiones de libertad cristiana, estableció un principio que aplica directamente a nuestro tema. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Este principio ayuda a navegar las áreas donde la Escritura no da mandamiento específico. La pregunta que cada práctica íntima dentro del matrimonio debe pasar es triple. Primera pregunta, ¿es lícita? Es decir, ¿viola algún mandamiento bíblico explícito? Si no lo viola, es lícita. Segunda pregunta, ¿conviene? Es decir, ¿es beneficiosa para nuestra relación matrimonial? ¿Nos acerca o nos aleja? ¿Produce gozo mutuo o incomodidad en alguno? Tercera pregunta, ¿edifica? Es decir, ¿construye nuestra intimidad y conexión o la deteriora? Aplicando estas preguntas a la intimidad oral entre esposos, ¿es lícita? No existe prohibición bíblica contra ella dentro del matrimonio, y el Cantar de los Cantares parece hacer referencia positiva a ella. ¿Conviene? Depende de cada pareja. Para algunas será fuente de conexión profunda, para otras puede no ser lo que prefieren, y ambas posturas son válidas. ¿Edifica? Cuando ambos la disfrutan y la practican con actitud de servicio mutuo y amor, sí edifica. Cuando uno la usa para degradar al otro o uno se siente usado, entonces no edifica. El mismo análisis puede aplicarse a cualquier práctica que genere preguntas. ¿Es lícita? ¿Conviene para nosotros como pareja? ¿Edifica nuestra relación? Estas tres preguntas guiarán mejor que listas de reglas arbitrarias inventadas por tradición religiosa. Déjame compartirte algo que he observado en años de ministerio a parejas. Los matrimonios más fuertes y satisfechos no son necesariamente los que practican cosas más atrevidas, pero tampoco son los más restringidos por reglas religiosas. Los matrimonios más fuertes son aquellos donde ambos cónyuges sienten completa libertad de expresar sus deseos, donde hay comunicación abierta sin vergüenza, donde cada uno busca el placer del otro tanto como el propio, y donde la intimidad es espacio de gozo y no de obligación o culpa.
He visto matrimonios destruidos por rigidez religiosa, donde la esposa fue enseñada que disfrutar el sexo era impropio y el esposo eventualmente buscó fuera lo que no encontraba en casa. He visto matrimonios destruidos por presión donde el esposo demandaba prácticas que la esposa encontraba degradantes y ella eventualmente perdió todo deseo de intimidad. Ambos extremos son destructivos. El camino de sabiduría es libertad con amor, exploración con respeto, pasión con consideración mutua. No hay fórmula única que funcione para todos los matrimonios, porque Dios creó diversidad incluso en esta área. Lo que importa es que ambos cónyuges estén creciendo juntos en intimidad, comunicándose honestamente y disfrutando el regalo que Dios les dio, sin culpa innecesaria ni restricción antibíblica. Ahora quiero darte instrucciones prácticas para aplicar estos principios en tu propio matrimonio. Porque la verdad que no se aplica es verdad desperdiciada. Primer paso esencial: examina tus propias creencias sobre la intimidad matrimonial y pregúntate honestamente de dónde vienen. ¿Vienen de la Escritura directamente o de tradiciones que asumiste eran bíblicas? Muchos cargan restricciones que sus padres, sus iglesias o su cultura les impusieron, pero que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Identifica esas restricciones y ponlas a prueba contra la Escritura misma. Segundo paso crucial: inicia conversación honesta con tu cónyuge sobre este tema. Elige momento apropiado, no justo antes o después de intimidad, sino en momento neutral. Expresa tu deseo de que su intimidad matrimonial sea todo lo que Dios diseñó que fuera. Pregunta si hay cosas que tu cónyuge ha deseado explorar, pero no ha expresado. Comparte tus propios deseos con humildad, sin demanda ni presión. Tercer paso de crecimiento: decidan juntos qué quieren explorar y qué prefieren mantener fuera de su intimidad, basándose no en tradición, sino en preferencia mutua y convicción genuina. Lo que decidan es entre ustedes y Dios. No tienen que justificarse ante nadie más ni seguir las preferencias de otras parejas. Cuarto paso continuo: mantengan la comunicación abierta permanentemente. Las preferencias pueden cambiar con el tiempo. Lo que uno no estaba listo para intentar hace 5 años puede ser algo que ahora desea explorar. La intimidad matrimonial debería ser jardín siempre creciente, no territorio estático que nunca cambia. Quinto paso espiritual: oren juntos por su intimidad matrimonial. Esto puede parecer extraño si fueron enseñados que el sexo y la espiritualidad deben mantenerse separados, pero esa separación no es bíblica. Pidan al Señor que bendiga su lecho matrimonial, que los libere de inhibiciones que no vienen de Él y que los guíe hacia intimidad que honre tanto a Dios como el uno al otro. Has llegado hasta el final de este mensaje y quiero expresarte mi profundo respeto por tu valentía. Este no es tema fácil de escuchar porque toca áreas muy personales y desafía creencias que quizás sostenías sin cuestionarlas. Pero la verdad que libera a veces incomoda antes de liberar, y la disposición de ser incomodado por la verdad es marca de madurez espiritual. Necesito que hagas algo importante ahora mismo. Comenta tu nombre completo aquí abajo para incluirte en oración específica por tu matrimonio. No oro de manera genérica, oro por nombres, por situaciones, por parejas reales enfrentando desafíos reales. Tu nombre en los comentarios me permite hacer esa oración específica por ti. Te pido también que compartas este video con tu cónyuge si no lo escuchó contigo. Este mensaje es más efectivo cuando ambos esposos lo reciben juntos porque facilita la conversación que necesitan tener. Compártelo también con otras parejas que sabes que luchan con confusión en esta área. Hay millones de matrimonios cristianos viviendo en prisión de falsa religiosidad que necesitan esta liberación. Satanás odia los matrimonios fuertes
porque el matrimonio refleja la relación entre Cristo y la Iglesia. Él trabaja incansablemente para destruir la intimidad matrimonial, ya sea a través de pecado sexual fuera del matrimonio o a través de restricción religiosa dentro del matrimonio. Ambas tácticas sirven a su propósito de destruir lo que Dios diseñó para bendición. Cuando compartes este mensaje, estás luchando contra ambas tácticas del enemigo. Te invito a explorar otros videos del canal porque hay mensajes específicos sobre otros aspectos del matrimonio y la vida espiritual que complementan lo que has escuchado hoy. Permíteme cerrar con oración. Padre Celestial, Creador del matrimonio y de la intimidad entre esposos, te doy gracias por tu diseño perfecto que ha sido distorsionado tanto por el mundo como por la religión falsa. Te pido que cada persona que ha escuchado este mensaje reciba libertad de las mentiras que han limitado su intimidad matrimonial. Donde hay parejas viviendo en frialdad por restricciones que tú no pusiste, trae calor y pasión santa. Donde hay comunicación rota por vergüenza innecesaria, trae apertura y honestidad. Donde hay culpa por disfrutar lo que tú diseñaste para ser disfrutado, trae libertad y gozo sin mancha. Bendice los lechos matrimoniales de todos los que escuchan. Que sean lugares de encuentro gozoso, de placer mutuo, de conexión profunda que refleje el amor entre Cristo y su Iglesia. Protégelos de las mentiras del enemigo que busca robar, matar y destruir lo que tú has unido. En el nombre de Jesús, quien bendijo las bodas de Caná con su presencia y su primer milagro. Amén. Me siento honrado de haber compartido este mensaje contigo. Me encantaría conocerte personalmente, escuchar cómo Dios está transformando tu matrimonio, celebrar contigo las victorias que están por venir. Te pido perdón si hubo algún problema con el audio, si alguna idea no quedó clara, si algún punto necesitaba más desarrollo. Soy humano, imperfecto, pero mi corazón arde por ver matrimonios floreciendo en la libertad del diseño divino. Hasta el próximo mensaje. Que el Señor bendiga tu matrimonio, tu intimidad y cada aspecto de tu caminar con Él. Que su paz y su gozo llenen tu hogar desde la sala hasta el dormitorio, porque Él es Señor de todo, sin excepción. Ve en paz y cultiva el jardín que Dios te dio en tu cónyuge con libertad, amor y gozo santo. Quiero añadir algo más antes de despedirme, porque siento en mi espíritu que hay aspectos adicionales que necesitan ser abordados para que esta enseñanza esté completa y produzca el fruto de libertad que el Señor desea para tu matrimonio. Hay esposos que escuchan un mensaje como este y lo utilizan como arma para presionar a sus esposas hacia prácticas que ellas genuinamente no desean. Esto es una perversión completa de todo lo que he enseñado. La libertad bíblica en el lecho matrimonial nunca, bajo ninguna circunstancia, significa que un cónyuge puede forzar, manipular o presionar al otro hacia algo que no desea hacer. El amor verdadero, como describe 1 Corintios 13, no busca lo suyo, es paciente, es bondadoso. El esposo que usa la libertad bíblica como excusa para presionar a su esposa no está caminando en amor, sino en egoísmo disfrazado de espiritualidad. De igual manera, hay esposas que escuchan sobre la libertad matrimonial, pero siguen aferradas a inhibiciones que no tienen fundamento bíblico, simplemente porque cambiar es incómodo o porque las tradiciones de su crianza pesan más que la verdad de la Escritura. A ellas les digo con amor, pero con firmeza: examinen sus resistencias honestamente. Si rechazan algo porque genuinamente viola su conciencia ante Dios, eso debe respetarse absolutamente. Pero si rechazan algo simplemente porque así me enseñaron o así no se hace,
entonces están permitiendo que tradición humana limite la bendición que Dios tiene para su matrimonio. El balance correcto es este: libertad para explorar, amor que no presiona, comunicación que no tiene vergüenza y respeto mutuo que honra los límites genuinos de cada uno. Cuando estos elementos se combinan, el resultado es intimidad matrimonial que refleja el diseño original de Dios. Pasión sin vergüenza, placer sin culpa, exploración sin coerción. También quiero hablar brevemente sobre las temporadas del matrimonio, porque la intimidad no luce igual en todas las etapas de la vida. Los recién casados, explorando por primera vez, tienen una experiencia diferente a los matrimonios de décadas que conocen cada curva del cuerpo y cada preferencia del otro. Ambos pueden ser igualmente satisfactorios si ambos cónyuges mantienen actitud de aprendizaje continuo y servicio mutuo. Hay temporadas donde la intimidad será más frecuente e intensa, y hay temporadas donde la salud, el estrés, los hijos pequeños u otras circunstancias reducirán la frecuencia. Lo importante no es mantener algún estándar arbitrario, sino mantenerse conectados emocionalmente y dispuestos a servir al otro según las posibilidades de cada temporada. Los matrimonios que mueren en el área íntima raramente mueren de golpe. Mueren lentamente por negligencia, por permitir que la rutina reemplace la intencionalidad, por dejar de comunicarse sobre deseos y necesidades, por asumir que el otro debería saber lo que queremos sin decirlo. La muerte viene por abandono gradual, no por crisis súbita. Por eso es tan importante ser intencionales en cultivar la intimidad continuamente, no como obligación pesada, sino como inversión gozosa en la relación más importante de tu vida terrenal, después de tu relación con Dios. Finalmente, quiero recordarte que todo lo que hemos discutido hoy existe dentro de un contexto mayor. El propósito de Dios para el matrimonio como reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia. La intimidad sexual entre esposos no es fin en sí misma, es parte de un cuadro más grande donde dos personas aprenden a amarse sacrificialmente, a servirse mutuamente, a perdonarse constantemente y a crecer juntos hacia la imagen de Cristo. Un matrimonio puede tener intimidad sexual espectacular y aún así estar espiritualmente muerto si falta el amor sacrificial, la gracia perdonadora y el crecimiento espiritual compartido. Por otro lado, un matrimonio puede tener todos esos elementos espirituales y aún sufrir si la intimidad física está siendo descuidada o restringida innecesariamente. El diseño de Dios es integración completa, espíritu, alma y cuerpo unidos en pacto sagrado, donde ningún aspecto es descuidado. Que tu matrimonio experimente esa integración completa. Que la libertad bíblica en el lecho matrimonial sea parte de un cuadro mayor de amor, respeto, servicio y crecimiento espiritual compartido. Que nunca reduzcas el matrimonio solo a lo sexual, pero que tampoco espiritualices el matrimonio al punto de descuidar lo sexual. Ambos extremos son distorsiones del diseño perfecto del Creador. Ahora sí, con todo esto dicho, te bendigo en el nombre del Padre que diseñó el matrimonio, del Hijo que lo santificó con su presencia en las bodas de Caná, y del Espíritu Santo que mora en los creyentes y hace de sus cuerpos templos de intimidad santa. Que tu matrimonio sea testimonio vivo del amor de Dios, en el dormitorio y en cada otra área de la vida compartida. Hasta que nos encontremos de nuevo, hermano, hermana, que la gracia sobreabunde en tu hogar y que el gozo del Señor sea tu fortaleza en cada aspecto de tu matrimonio, incluyendo aquellos aspectos de los que la religión falsa te enseñó a avergonzarte, pero que Dios diseñó para tu bendición y deleite dentro del pacto sagrado que hiciste ante Él.